importancia. Hay una abrumadora cantidad de personas con experiencias similares. ¿Recuerdan las estadísticas al respecto? 8 millones de americanos afirman haber tenido una experiencia en el umbral de la muerte. BMH Atwater, autor de Regreso a la vida. No podemos ignorar la enorme cantidad de historias procedentes de todas partes del planeta. Son pruebas, pura y simplemente. Como hemos visto, no solo el mundo ha cambiado su manera de pensar, también la ciencia, el baluarte de la terquedad racionalista, ha empezado a distanciarse de la concepción mecanicista del universo resumida en un "yo quiero pruebas", que durante tanto tiempo perduró. Algunos científicos han empezado a examinar la experiencia en el umbral de la muerte preguntándose, ¿son meras alucinaciones o la interrupción de un viaje a algún lugar? La física admite su posibilidad y proporciona un marco que sería plausible. Podría haber más dimensiones que las clásicas 3. La relatividad tiene 4 dimensiones espaciotemporales. En nuestro afán por encontrar teorías de campo unificadas, hemos descubierto que el espacio podría tener dimensiones adicionales y que seremos incapaces de entender otras fuerzas como la electromagnética si no añadimos una quinta dimensión. Lo que implica que la realidad podría ser mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Lo que vemos a nivel cotidiano no es más que un pálido reflejo de una realidad mucho más amplia. Cuando empecé a interesarme por los estados sobrenaturales, a observar experiencias místicas y a tenerlas yo personalmente, lo primero que pensé es que de alguna manera aquello se originaba en el cerebro. Pasé mucho tiempo intentando averiguar si aquello era posible. Hoy día he llegado a la conclusión de que no se origina en el cerebro. Lo mismo pensó Aldous Huxley después de tener algunas experiencias psicodélicas muy poderosas que intentó relacionar con el cerebro. Llegó a la conclusión de que quizá el cerebro funcione como una especie de válvula reductora que intenta protegernos de una excesiva información cósmica. Una válvula reductora o un filtro que nos proteja de una excesiva información cósmica. ¿Qué significa en relación con el universo y con la posibilidad de vida después de la muerte? Ahora que estamos revisando testimonios, les pido que recuerden al Dr. Melvin Morse, un pediatra que pasó mucho tiempo estudiando a los niños con experiencias en el umbral de la muerte. Luego me encontré con una flor enorme y dentro había una abeja que era tan grande como yo con 3 años. Ha afirmado en un episodio anterior que estas experiencias pueden probar, aunque no certifican, la existencia del más allá. Cuando el Dr. Morse nos habla de la función del lóbulo temporal derecho, se refiere también a la válvula reductora de la que hablaba el Dr. Stanislav Grof. ¿Cómo explicar todas las distintas experiencias si no empezamos por entender que todas las pruebas clínicas y experimentales documentan claramente que se trata de experiencias de origen biológico? Están relacionadas con una zona del cerebro llamada lóbulo temporal derecho. Quiero hacer constar que soy filosóficamente imparcial en mis afirmaciones. No hago comentarios sobre la realidad objetiva que estamos describiendo. Solo digo que estas experiencias no pueden tratarse aisladamente. No podemos decir que el más allá sea una alucinación causada por el dolor, que la premonición de la muerte sea un fenómeno extraño del que la ciencia no quiere ocuparse, que la experiencia de la muerte compartida sea un adorno cultural de unos pacientes que reaccionan así guiados por su dolor y demasiado influidos por un programa televisivo. No son teorías que puedan servirnos de explicación.
Una teoría que sí puede servirnos de explicación es la comprensión de que nuestros cerebros tienen la capacidad de percibir otra realidad bien documentada, tanto experimental como clínicamente, a través del lóbulo temporal derecho. Arnold Mandel, el gran neurobiólogo, lo expresó mejor que nadie cuando afirmó que el reino de los cielos se encuentra en nuestro lóbulo temporal derecho. Una vez que entendamos ese simple hecho que lleva 80 años siendo documentado en la literatura médica, una vez que nuestra ciencia y nuestra espiritualidad empiecen a aclararse al respecto, entenderemos que en una amplia variedad de situaciones clínicas, nuestro lóbulo temporal derecho puede activarse y permitirnos tener esa experiencia. La principal defensa de la naturaleza espiritual de estas experiencias es el impresionante efecto que suelen causar en las personas que las tuvieron. Es como si me hubieran alzado en el bosque para enseñarme los árboles. Es otra perspectiva. Es como si me encontrara menos protegida, por así decirlo. Tengo un punto de vista completamente diverso. Sí, es cierto que veo las cosas de forma diferente, pero no porque sean distintas, porque yo soy diferente. Me siento muy atraída por la meditación, por el yoga. Anhelo una vida equilibrada. Con los años, a través de la meditación, he tenido una serie de experiencias místicas. Son muy habituales en las personas que han estado en el umbral de la muerte. No creo que yo sea excepcional o una verdadera mística, nada de eso. Me percibo a mí mismo como un ser espiritual tras ese accidente, que fue una experiencia humana. Mi experiencia humana es la antesala de mi alma, así que el accidente fue una bendición. Claro que hay quienes no las consideran, pero lo realmente interesante es cómo manifiestan sus reparos. Aquí tenemos a la doctora Susan Blackmore, la detractora más rigurosa científicamente hablando. Hay infinidad de pruebas sobre el cambio que se produce tras la experiencia, pero gran controversia respecto al porqué. Muchos creen que se debe a que conocieron a Dios o a que estuvieron en el cielo y cosas así. No estoy en absoluto de acuerdo. Opino que el aspecto realmente transformador de la experiencia acontece cuando se llega lo bastante lejos como para que el habitual sentido del yo empiece a disolverse. Pero el habitual sentido del yo no es más que una ilusión. Pensamos que hay algo de mí que puede controlar las cosas, que toma las decisiones de mi vida y todo eso. Vivimos con esa ilusión al acercarnos a la muerte o estar sometidos a una gran tensión o en estado de profunda meditación. El habitual sentido del yo empieza a resquebrajarse. En el umbral de la muerte se desmorona porque el cerebro es incapaz de sostenerlo. Si practicas la meditación budista se desmorona porque ese es el objetivo de la meditación. De cualquier forma hay una especie de percepción, de conciencia de que las cosas pasan sin que yo pueda controlarlas. Supone un profundo sentimiento de que yo no importo. Ahí está el mundo que actúa independientemente, así son las cosas. Yo no importo. Cuando el yo empieza a disolverse por completo, se produce la clásica experiencia mística de la comunión. No hay un yo separado, hay un único yo. Hoy día tratamos de interpretar lo que ocurrió. En las 2 décadas pasadas se ha producido un gran avance respecto a cuando yo empecé a interesarme por el asunto. Un escéptico dirá que los testimonios de las personas que tuvieron experiencias no demuestran nada. Yo diría que al menos demuestran que la persona en cuestión experimentó una increíble transformación que debería analizarse muy seriamente. En esta serie hemos pretendido mostrarles que hay otros caminos de investigación además del testimonio personal. Al menos hemos analizado el enfoque psicoanalítico que abre nuevas vías sobre la posibilidad de otra vida después de la muerte.
Jung dijo que el inconsciente creía en una vida después de la muerte. Él y sus seguidores registraron y analizaron miles y miles de sueños. En los sueños de las personas que estaban en el umbral de la muerte encontraron una afluencia de imágenes místicas arquetípicas.